si ahora lo podemos escuchar. Sí, buenos días. ¿Me escucha, Perfecto. Gustavo? Perfectamente, perfectamente. Adelante, le Muchas preguntaba si gracias. coincidía usted con esa visión presentada por Santiago Basabe en su comentario, en el sentido de que se habría dado una especie de empate técnico el día de ayer. Reconoce él con un ligero viraje del fiel de la balanza hacia González. No le he escuchado al sociólogo, analista político. Sin embargo, me parece que no sé si podemos hablar de triunfos o de empates o de pérdidas. El tema es que nos interesaría conocer en los próximos días cuál es la reacción del electorado respecto a este debate. Lo que yo creo personalmente es que los dos candidatos han estado en un terreno de lo que podríamos llamar lo políticamente correcto, es decir, un ámbito donde caben todas las posiciones sin afectar a unos o a otros y así que la ambigüedad reine de tal forma que al ubicarse en una línea de centro no se cruzan las líneas rojas, las líneas claves, que justamente son aquellas las que le dan identidad y le dan particularidad a un proyecto político. Me da la impresión, Gustavo, que los dos candidatos han sobredosis de valeriana, de tal forma que no han enfrentado los temas ni no han aceptado, por decirlo así, las provocaciones de unos, de otros y de la propia moderadora. Entonces, cuando no se marca la cancha con esa particularidad, con esa identidad, como digo, del proyecto político, al electorado le queda todavía dudas. Los dos han estado en un espacio, en un campo, en un terreno muy de lo común y por tanto especificidades han sido difíciles de auscultar. Entonces esa es la visión que me queda, pero como le digo, sería interesante ir viendo qué es lo que pasa en los próximos días. Ellos han estado caminando en este debate, diríamos así, en un campo minado, con tal tino de no reventar ninguna bomba que les pueda afectar de manera muy fuerte como fue en el debate inicial de la primera vuelta, donde básicamente habían muchas meteduras de pata, por decirlo así, pero ahora se han ido absolutamente al otro extremo, ¿no? Entonces, hay una gran cantidad de temas que nos quedan debiendo y que nos hubiese interesado conocer. Esas son las primeras Bien. impresiones que El tenemos, Gustavo, día, respecto a este. el día de ayer se dio una coincidencia. Había exactamente a la misma hora un debate presidencial en la Argentina, ahora con esta mágica situación que tenemos con las redes sociales, la televisión satelital, etcétera. Para algunos fue posible que observemos algo de lo que pasaba en Argentina en forma paralela a lo que se decía en Ecuador. Y en Argentina impresionaba la energía de los candidatos, la enjundia, deberíamos decir, además del uso de una rica argumentación, un verdadero debate que contrastaba con esta situación un tanto apagada, blanda, neutra, light de Ecuador, en el cual quizá lo que más resaltó en algún momento fue esa estrategia de Luisa González de tratar de desmarcarse de Rafael Correa, de tratar de desmarcarse del grupo de Puebla, mientras Noboa siguió un poco en la línea del primer debate con una bandera blanca de paz, de no agredir, de hacer alusiones muy indirectas a algunas de los puntos flacos de González en su relación con la Revolución Ciudadana. No sé qué es lo que opina usted sobre esto.
Retomaré la última parte, ¿no? El problema es la falta de identidad que no se dio. Creo que incluso ese desmarcamiento puede ser peligroso. Veamos lo que pasó peligroso para el partido y para el propio proyecto. Lo que pasó con Lenin Moreno es que al otro día o a los pocos días de haber sido elegido, se desmarcó absolutamente de Rafael Correa y del partido y del proyecto. Y se pasó a una línea política de carácter neoliberal y de derecha. Luisa González eh, podría pasarle igual al partido en términos de que al sentirse presionada de que es una copia o es un robot de Rafael Correa, ella puede empezar personalmente a desmarcarse y terminar haciendo otra cosa. En eso, en estrategia política, yo diría que no es tan acertado un desmarcamiento absoluto o un mirar para otro lado. Recuerde que Correa por sí mismo carga un 20% del electorado. Entonces, de alguna manera se debería darle una sintonía con un proceso de largo alcance, no en el sentido de la exageración que había sido en la primera vuelta, pero mostrar un proyecto político. Esa ambigüedad en la que plantearon, sobre todo, vamos a tomar un ejemplo para ver donde se expresaba claramente la ambigüedad, es en relación al extractivismo y a la minería, por ejemplo. Los dos candidatos han señalado el uno con un poquito más de fuerza que la candidata González, que sí se hará minería y que se analizará dónde y cómo. El uno con tecnología, el otro tal vez preguntando a las comunidades, en fin, pero de que va a haber minería, habrá, porque es una necesidad para el desarrollo, etcétera, etcétera. El viejo discurso que lo puede decir alguien de extrema derecha y alguien de izquierda. Entonces, ese es el problema de la ausencia de identidad. Por ejemplo, otro de los temas que nos quedan debiendo los dos es en relación al modelo económico y a los temas ambientales como el cambio climático. ¿Qué significa la transición ecológica? Por ejemplo, el gobierno de Lasso puso un ministerio que se llama Ministerio del Ambiente y de Transición Ecológica. Palabras mayores para un proceso que no alcanzaron ellos a entender, y me da la impresión que estos dos candidatos tampoco. Entonces, creo sinceramente que los dos candidatos han jugado muy para un electorado que no quiere ver confrontaciones, que no quiere ver provocaciones, y que lo que le interesa es ese lenguaje light, creo que dijo usted, porque no le escuchaba bien, me parece que ese es el término, un lenguaje light, pero que el electorado esperamos mucho más en este sentido de marcar posiciones, porque lo otro nos deja igual, y usted hablaba del empate técnico. Pues yo creo que el empate técnico desde hoy está en el escenario en términos de que no sabemos a partir de este debate, quién despuntará ya el día de las elecciones. Sociólogo Carpio, muy buenos días. Quizás como conversábamos anoche en casa a propósito de este encuentro, de este debate, no dejó ni para los memes. Es decir, no se posicionó ningún mensaje, no hubo absolutamente nada nuevo más allá de lo que hemos escuchado. Quizás Luisa González cambió un poco su discurso, se mostró un poco más segura, sin duda alguna. Si la comparamos con el primer debate, estuvo mejor. No sucedió lo mismo con Daniel Noboa, pero en definitiva esta prudencia a la que tú haces referencia, esta extrema prudencia, lo que hizo es que los electores nos quedemos, podríamos decir, en las mismas. Sí, justamente. Esa es la impresión que nos da, ¿no? Cuando habían temas álgidos sobre los cuales
digamos, no sé si es la palabra desenmascarar, pero por lo menos confrontarle al oponente O sea, no se dijo en las cosas temas con su nombre y apellido, sino más o menos por los laditos, anunciando. O sí, sea, no sí, se tomó justamente, ninguna posición sobre nada mismo. por ejemplo, el tema de los impuestos y el tema de la recaudación de fondos para la gestión gubernamental. El candidato Novoa es absolutamente vulnerable porque el grupo Novoa debe, eh, debe pagos al SRI, etcétera. Entonces, por ahí se le podía señalar en términos de que él anotaba que la recaudación de impuestos, etcétera, puede servir para el financiamiento del Estado. Sin embargo, él es uno él y su grupo es uno de los deudores. Él quiso desmarcarse del grupo Novoa. Sin embargo, su tía y su mamá estaban ahí al lado acompañándole. Sí, es un tema familiar, pero la relación de él con la empresa es clarísima. Otro punto, se le señaló que él ha llevado a 7 asambleístas a Rusia y él dice fue financiado por la empresa privada. La empresa privada nunca financia absolutamente nada si es que no tiene réditos económicos o leyes que le permitan réditos económicos. Por el contrario, a Luisa González también había puntos que marcarle y hacer que efectivamente se plantee. Intentó la moderadora con el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua, si no me equivoco. Sin embargo, apareció la moderadora como más bien un ataque, una provocación sesgada. Pero el tema de la autodeterminación de los pueblos fue una respuesta genérica, pero adecuada de González, ¿no? Entonces, los dos candidatos salieron con la capa roja para torear cualquier situación que pueda alterar los nervios, que pueda alterar la voz, que pueda sacarles de contextos y que cometan algún tipo de error conceptual o político que sea carne, fuente para los memes, como tú lo has dicho, Rosana. Usted hablaba del discurso políticamente correcto de los dos candidatos, en otras palabras, de decir lo que la gente quiere oír, no tanto Escuchar, lo que ellos claro. quieren hacer. Pero allí el discurso políticamente incorrecto vino desde afuera, vino desde México, desde el Grupo de Puebla. Debe haber visto y escuchado usted las declaraciones del presidente Samper, en el cual hablaba de desglobalización, que pasa por la desdolarización, con Correa impávido sentado a su lado, pero seguramente consciente del aprieto en el que se le estaba poniendo a su candidata González. Claro. Sí, esos temas son los puntos claves, ¿no? Entonces, hablando de esa lógica, entrando a esa cancha que no se tocó, ahí hay cosas que les diferencia claramente. Es el rol del Estado fundamentalmente, el rol de la empresa privada y el rol del mercado. Son los temas sustanciales y en términos de relaciones internacionales, ¿hacia qué bloque hegemónico global pues cada uno de los candidatos apunta y entonces Luisa González, por ejemplo, hablando de los bloques, ella rápidamente se desmarcó de la pregunta cuando señaló que claro, que ella está en conversaciones con la Unión Europea. El otro candidato se desmarcó cuando dijo que con Rusia ellos se puede hacer negocios, pero que están en contra de la guerra. Entonces, como estamos diciendo y señalando cosas genéricas, pero que no, insisto, que no marcan la esencia de los proyectos políticos. Los proyectos políticos deben ser expuestos con el tino que es necesario, quitándole, si se quiere ser un poco políticamente correcto en esa línea, la radicalidad de otro, de la derecha o de temas como el que usted acaba de señalar,
de la desdolarización, que no creo sinceramente que ni Arauz, ni Correa, ni González se les ocurra, porque al otro día podrían, si es que fueran gobierno. Ese es un tema que no encaja. Tal vez en 20 años, dependiendo de lo que pase con el mundo y cómo se esté manejando la economía global, y si es que Estados Unidos cae y hay una fuerte depresión del dólar, habría que pensarlo de esa manera, pero hoy por hoy hablar de desdolarización es simplemente absurdo para nuestro país, ¿no? Entonces, esos temas que son claves, como el rol del Estado, les decía, la inversión pública, el papel de la empresa privada, esos temas son importantes. ¿Cómo van a luchar contra la pobreza, contra el empleo informal? Algo tocaron sobre las migraciones, el uno en términos más asistenciales, el otro señalando temas demasiado genéricos como dar empleo. Entonces, sí, yo creo que el libreto que ellos manejaron y que de alguna manera se aprendieron de sus asesores, sin descartar que ellos puedan también tener puntos de vista por sus propios estudios o sus visiones. Sin embargo, el libreto que manejaron fue claramente no tocar líneas rojas. Y eso coincidimos, creo, Gustavo, con usted, con Rosana y con otros analistas, que usando las palabras de Rosana nos deja en las mismas. Algo que sí queda claro perdón, Rosana, sí, que queda claro que usted lo mencionó ya es el tratamiento sobre la minería, que podríamos ampliarlo hacia los proyectos extractivistas de Ecuador. Ambos fueron claros en que irán adelante con los proyectos mineros. Noboa se empeñó en utilizar ciertos estribillos de la minería responsable, de la tecnología moderna, etcétera, pero quedó claro que ambos impulsarán los proyectos mineros. Por su parte, González trataba de suavizarlo, señalando de que si había afección al medio ambiente tratarían de impulsar a estas comunidades con otros proyectos de carácter social. Pero en todo caso, ¿qué lectura le deja a usted sobre futuras políticas de los dos posibles gobiernos con respecto a este tema? Absolutamente pesimista, y independientemente del debate, uno ya sabe lo que tienen en manos cualquiera de este perfil de candidatos que lleguen al gobierno. Es decir, meter mano de la naturaleza, actuar a favor del extractivismo sin importarle lo que pasa al territorio, de lo que le pasa a las comunidades, lo que le pasa al ambiente. El discurso siempre de estos perfiles es que el desarrollo requiere recursos y los recursos están bajo tierra. Y entonces no hay imaginación para pensar otras alternativas. Realmente pesimista, porque el conflicto socioambiental, problemas ecosociales están latentes, y quienes estamos en esta línea de lo ecosocial, pues tenemos que estar alertas, porque de hecho las transnacionales, sobre todo las transnacionales, en alianza con el que sea en el gobierno, presionarán o harán acuerdos y consensos para continuar con la explotación de la naturaleza. Pero además, quizás, Patricio, lo que pudimos escuchar la noche de ayer es como que no hay tampoco una diferencia marcada entre las propuestas de los dos candidatos. Ambos hablaron de economía, de quizás echarle mano a las reservas internacionales. Ambos vamos a enfrentar el fenómeno del Niño. Ambos vamos a combatir la minería ilegal, pero a fortalecer la minería legal, entre comillas. Es decir, como que las propuestas y las posiciones respecto de lo que el país necesita y lo que esperamos nosotros es cómo se va a hacer. Eso no estuvo en ningún momento tampoco claro, ¿no? Si ambos van a ir por la misma línea, pero el cómo lo van a hacer es uno de los temas que no nos quedó claro de ninguna manera, lo que hace que tampoco, como decía hace un momento, se haya visto una marcada diferencia entre los dos candidatos, más allá de las habilidades para hablar o para explicar o las expresiones que cada uno pueda tener. Claro, ellos se ubicaron en lo que podríamos decir, lo dije al inicio, en una especie de centro político. En el centro político cabe todo.
Ahí las diferencias se diluyen, ¿no? Entonces, ninguno de los candidatos dijo cómo deben ser las políticas públicas que operativicen los discursos. Y el tema es, y yo ahí me pregunto y me preguntaba luego del debate, ¿cuál de los dos candidata, tiene talla de estadista? A mí me parece que lamentablemente, si bien son nuevos rostros en la televisión, sin embargo, la talla de estadistas no les alcanza y ellos no alcanzan a la talla de estadistas porque están monitoreados por otros, por un lado, y en segundo, su propia personalidad y su propia identidad como tales, como individuos, como candidatos, como personas que van a liderar. No les veo con ese nivel, con ese perfil. Recuerde que ellos tienen que enfrentar presiones de todo tipo, desde gobiernos del extranjero, desde transnacionales, desde grupos de poder económico como las empresas nacionales y locales, desde los sindicatos, desde el movimiento indígena, desde los movimientos sociales, etcétera. Y para eso se necesita tener talla y la suficiente inteligencia para saber responder de la manera más adecuada a cada uno de esos intereses que están en pugna. No escuché una sola vez hablar del movimiento indígena, de los movimientos sociales, de lucha contundente contra la pobreza. No hubo ningún argumento en ese sentido. Lo que se habló, el uno es de bonos, el otro de subir, también de subir los presupuestos, y nos deja, ¿no? Nos deja ese sabor amargo de que si bien tocaron, pero no con toda la claridad, de que en 18 meses se pueda hacer algo concreto. Un candidato me llamó la atención, digamos, para subrayarle con color naranja, que gobernará con medidas económicas urgentes. Un gobierno que gobierna con medidas económicas urgentes, pues está viviendo una urgencia, y hay que distinguir entre lo urgente y lo necesario. Para eso tenemos la Constitución, tenemos las normas, tenemos la planificación económica, presupuestaria, y por tanto debemos prever en nuestro presupuesto y en la aprobación de ese presupuesto por la Asamblea qué es lo que vamos a hacer, y no movernos al susto con medidas económicas urgentes. Eso es muy preocupante, porque ¿quién es lo que están tramando? Un último tema, pues el tiempo no nos da para más, sociólogo Carpio. El tema del centralismo, importantísimo para el austro, inadvertido por los candidatos. Hubo alguna mención por allí en Novoa al referirse a las universidades, en el sentido de que equipararía la inversión per cápita por estudiante en las distintas universidades del país, que hay enormes desajustes en ese sentido, con un tratamiento para las universidades de Quito, Guayaquil y otro para el resto del país. Pero más allá de eso no hubo mucho. Aquí en el austro el tema de la descentralización del Estado es un tema urgente que no fue mencionado de ninguna manera. Se refirieron más bien a ciertos proyectos focalizados en Manabí, seguramente por la alta cantidad de votantes que se encuentra allí y la provincia de origen de la candidata, pero nada más. No se habló sobre proyectos de descentralización, menos sobre posibles reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero. Un comentario final sobre este tema, por favor. Gustavo, el tema de la descentralización no es un tema de agenda política, ni para los candidatos, ni para asambleístas, ni para nadie de la política. La descentralización es un tema que les molesta porque afecta su poder en la medida en que la descentralización implica generar poder desde los territorios, autonomía, soberanía. Entonces, recuerde que estamos en el 2023, la descentralización lo hablábamos con mucha fuerza en los 90, los 2000, se puso en la Constitución del 2008,
pero no ha habido un solo avance, ni cambios de discurso, ni absolutamente nada. En el tema de las universidades se nota el desconocimiento del caso, pues la fórmula que existe para la asignación presupuestaria es en relación al número de estudiantes. El tema es, el tema hondo es que no se trata de crear nuevas universidades, se trata de fortalecer las universidades que ya existen, asignándoles el presupuesto que corresponde por ley y no restándoles como hizo el gobierno de los. Entonces ahí lo que hay que hacer es cumplir con la Constitución. Y si es que se tiene fondos adicionales, pues bienvenidos sean, que las universidades estamos absolutamente desprotegidas económicamente y eso conlleva que tiene que quedar de gentes fuera de las aulas universitarias porque no hay capacidad de recepción. Entonces, los temas, esto también es un tema que se vio en el debate. Normalmente los dos candidatos hablaron de los efectos de la situación política, económica, social que vive el país, pero no hablaron de las causas ni cómo enfrentar las causas. Entonces fueron los efectos y los efectos se hacen con políticas parches. Bien. Se soluciona con políticas parches y no atacando las causas estructurales que los generan. Le agradecemos mucho, sociólogo Carpio. Se nos quedan algunos temas por analizar, como aquel del proyecto de vivienda, por ejemplo, uno de los proyectos estrellas de Novoa, que lo dijo se realizará solamente en 6 provincias del país. Pero habrá otros espacios para poder continuar analizando estos temas. Le agradecemos mucho por su presencia. Muchas gracias por la invitación, siempre a las órdenes. Declaraciones del sociólogo Patricio Carpio, académico e investigador de la Universidad de Cuenca. Son las 8 horas.